Buenas tardes. Hoy presentaremos mis compañeros Jorge Luis Ayala Ramírez, Rodolfo Villanueva Peña, Antonelli Flores, el tema de interconectividad de la materia sistemas abiertos, el cual tocaremos o presentaremos los puntos de estratificación, multiplicación, internet, TCP/IP en redes ATM, modelos de interacción cliente-servidor, aplicaciones, seguridad de protocolos. Yo aplicaré lo que es la APP, lo que es en la actualidad el WhatsApp. Esto para ver de qué manera funciona lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Aprenderemos a cómo diferenciar los modelos. Primero entendamos de que el modelo OSI está dividido en 7 partes, lo que es aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Y el modelo TCP/IP está dividido en aplicación, transporte, internet y acceso de red. En la capa de aplicación se puede entender que la APP que existe en la actualidad, que es WhatsApp, tomando el ejemplo del WhatsApp, envía un mensaje de hola, ¿cómo estás? Como el que tenemos aquí. Luego de escribir este mensaje, lo enviamos. Presionamos el botón enviar. Lo que sucede en la siguiente capa de presentación es determinar en qué formato se envía este archivo. Entonces, pues esto sería en archivo TXT, porque es un mensaje de texto. Aquí es donde se añade el formato en el cual va a estar codificado el mensaje que se envía en la capa de presentación. Seguimos en la capa de sesión. Ahora pasamos, lo que se hace es dar permiso. La capa de sesión da permiso. Por ejemplo, el celular le pide permiso al servidor, en el cual esto establece una conexión con la persona X, a la que se le va a enviar un mensaje. Esto es lo que hace la capa 5, pide permiso. Pasamos a la capa de transporte. La capa de transporte se encarga de dividir la información en paquetes, como lo tengo este ejemplo aquí. Hola es un paquete, cómo es otro paquete y estás es otro paquete. Lo divide en 3 paquetes, como lo mostramos aquí en el mensaje. En esta capa de transporte existen 2 protocolos, el que es el TCP y el UDP. La diferencia de ellos es que generalmente el TCP se utiliza para transacciones bancarias. Por ejemplo, si tú envías un 1, un 0, un 1 y un 0, y al otro lado llega un 1, un 0, pero aquí un 1, hablando en sistema binario, pues ahí hay un problema, porque no enviamos el último dígito 1, sino 0, y del otro lado llegó 1. Entonces este protocolo tiene un error, porque nosotros enviamos un 1, un 0, un 1, un 0, y de este lado llega un 1, un 0, un 1, pero aquí llega 1, entonces tenemos el error, porque debería de llegar 0 como está aquí, dando el ejemplo.
Entonces, lo que hace el protocolo TCP es que detecta ese error. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve a enviar hasta que se corrija y se quede en cero. Una vez que los bits de información sean iguales, entonces acepta y se envía el mensaje satisfactoriamente. En cambio, UDP funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tengo un 1, un 0, un 0, un 1, un 0 y quiero enviar a la otra computadora lo mismo y por X motivo pasa igual y se cambia el último número en 1, entonces pasa que este bit que se ha cambiado no le importa al UDP y lo va a enviar y se envía. Por ejemplo, esto pasa en los enlaces en vivo. Cuando se envía una información en vivo, ya no hay retorno, siempre hay pequeñas fallas. Entonces, este protocolo de UDP es diferente al TCP porque el TCP detecta el error, lo reintenta y lo corrige hasta que quede satisfactoriamente el mensaje. Entonces, eso es lo que pasa en la capa de transporte. Divide la información. Continuamos con la capa de red. Encabezados, routers. En la red se hacen los encabezados. Este generalmente lo hace el router. Por eso se dice que el router trabaja en la capa 3, en la capa de red. Por ejemplo, este mensaje que tenemos aquí, hay un hola y un cómo. Se han encapsulado. Luego de encapsularse, se les pone una cabecera a la red. Las cabeceras, las IP. Aquí tiene una cabecera y acá su otra cabecera. A veces suelen ser más, pero pues aquí es un ejemplo en el que estamos mostrando de este mensaje. La primera es la IP de origen. Aquí tenemos la primera. La primera es la IP de origen y la segunda es la IP de destino. Esto es para identificar y saber cuál es el mejor camino para enviar este texto, el texto de hola. Ahora, lo mismo pasa con el segundo bloque, que ya se dividió anteriormente, como lo tenemos acá, hola, como. Entonces, aquí también tenemos la primera cabecera de origen y la segunda cabecera de destino. Tenemos el IP origen y luego el IP de destino, y es así que puede poner el mensaje después de los encabezados para así tener una mejor estructura. Una vez hecho esto de los encabezados y viendo cuál es el mejor camino, ahora se convierte este mensaje que está en texto a un mensaje binario. Lo convierte a ceros, como lo habíamos mostrado aquí, y a unos, que es lo que la computadora entiende, porque pues como entendemos o sabemos, la computadora no entiende de A, ni de B, ni de C, ni de H, solo comprende de ceros y unos. Entonces convierte el mensaje a ceros y unos, como el ejemplo que tenemos que les mostré. Ahora, en la parte física es donde envía señales eléctricas a través de un cable o el aire, como puede ser el Wi-Fi u otros sistemas que utilicen radiofrecuencias. Un medio por el cual pasa la información, porque los ceros y los unos los representan en voltajes. Esto los representan en voltajes y esos voltajes pasan por los cables. Bueno, okay. Entonces, de una vez entendido todo el sistema OSI y cómo trabaja cada una de sus capas, nos pasamos al modelo TCP/IP. Lo que hace es juntar el modelo TCP/IP, lo que hace es juntar estas tres capas de aplicación, presentación y sesión en una sola, y se hace llamar aplicación.
Transporte pasa de igual manera. Red pasa, pero se hace llamar Internet. Y enlace de datos y física pasa a ser a lo que es acceso a la red. Y es así como se establece lo que es el modelo TCP/IP, y estas son las comparaciones de protocolos de las capas de aplicación. Los objetivos, el objetivo del modelo de referencia OSI es permitir que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. Es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de la red, como lo vemos de este lado. Además, puede usar el modelo de referencia OSI para visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación, por ejemplo, como son las hojas de cálculo, a través de un medio de red como son los cables, aun cuando el transmisor y el receptor tengan distintos tipos de medios de red. Como hemos visto en lo anterior, el modelo de referencia OSI, pues hay 7 capas numeradas, cada una de las cuales ilustra una función de red específica. Esta división de las funciones networking se denomina división en capas. Si la red se divide en estas 7 capas, pues se obtiene que se divide la comunicación de red en partes más pequeñas y sencillas, como también se normalizan los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de los protocolos de diferentes fabricantes, como también permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre sí para que se puedan desarrollar con más rapidez, así como también divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje, así como también divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el aprendizaje. Hacer que la comunicación entre todos los ordenadores de una red que están usando este protocolo sea compatible y regular algún aspecto de la misma. Estos serían los objetivos de lo que son los modelos, de lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Estos protocolos son estandarizados por las asociaciones u organizaciones de estandarización, y los fabricantes toman en cuenta estos estándares para lo que es la realización de dispositivos teleinformáticos. ¿Qué diferencias hay entre los modelos? La capa de aplicación del modelo TCP/IP, como esta que vemos aquí, es similar a la capa 5, 6 y 7 combinadas del modelo OSI. El modelo TCP/IP no tiene una capa de sesión, como lo podemos ver en la imagen, como nos los ilustra. La capa de transporte TCP/IP abarca las responsabilidades de la capa de transporte OSI y algunas de las responsabilidades de la capa de sesión OSI. La capa de acceso a la red del modelo TCP/IP abarca el enlace de datos y las capas físicas del modelo OSI. Considerando los significados de los dos modelos de referencia, el modelo OSI es solo un modelo conceptual. Se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender funciones de red individuales. Sin embargo, la TCP/IP está diseñado en primer lugar para resolver un conjunto específico de problemas, no para funcionar como en una descripción de generación para todas las comunicaciones de red como el modelo OSI. El modelo OSI es genérico, independiente del protocolo, pero la mayoría de los protocolos y sistemas se adhieren a él,
mientras que el modelo TCP/IP se basa en protocolos estándar que Internet ha desarrollado. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el modelo OSI, no todas las capas se utilizan en aplicaciones más simples. Si bien lo que son las capas 1, 2 y 3 son obligatorias para cualquier comunicación de datos, la aplicación puede usar alguna capa de interfaz única para la aplicación en lugar de las capas superiores habituales del modelo. El modelo TCP/IP y el modelo OSI son modelos conceptuales utilizados para la descripción de todas las comunicaciones de la red. A su vez, TCP/IP también es un protocolo importante que se utiliza en todas las operaciones de Internet, generalmente cuando hablamos de la capa 2, de la capa 3 y de la capa 7, en las que funciona un dispositivo de red. Nos referimos al modelo OSI. El modelo TCP/IP se usa como para proporcionar un conjunto de reglas seguidas por todas las formas de transmisión a través de la red. Pues estas serían las diferencias de los modelos tanto OSI como TCP/IP. Bien, ahora continúa mi compañero Jorge Luis con los siguientes puntos.